Capítulo 4. El día libre de Minato. En la vida, las frases a menudo tienen significados diferentes de lo que su valor nominal literal le haría creer. Cuando uno piensa en una mirada de muerte, evoca imágenes de una expresión lívida en el rostro de una persona que se podría asociar con un estado de psicosis, el estado mental que resulta ser perfecto para un asesinato. Minato no temía este significado humanizado de mirada de muerte. Había sido el receptor de varios de estos, tanto de amigos como de enemigos. Por supuesto, siempre había sido demasiado noble para poner a alguien más bajo una mirada de muerte. Simplemente no estaba en su naturaleza amable. Si escuchaba con atención, podía escuchar a un ángel comenzar a sollozar tan pronto como Minato se creía demasiado noble para usar una mirada de muerte. Alguien realmente debería vigilar a esos ángeles, llorar al azar no puede ser saludable. Volviendo a la situación actual, Minato no estaba en la mejor de las posiciones. Estaba recibiendo una mirada de muerte de, bueno, la muerte. O al menos el dios de dicho tema. Parecía que el dios de la muerte había tomado un muy gran interés en su preciosa Hokage-kun y su decisión de que el juicio de Zabuza debe retrasarse. Porque no importa cómo lo expresó Minato, mientras Zabuza permaneciera dentro de los reinos del limbo y no fuera parte de un contrato, como el de Minato con el dios de la muerte, no había avanzado oficialmente. Decir que la mirada de muerte del dios de la muerte era más intimidante que las habituales podría haber sido un eufemismo. Cuando la entidad responsable de toda la muerte te envía una mirada de muerte, solo hay una cosa racional que hacer. El cuerpo parpadea fuera de allí. Y así Minato lo hizo. Mientras que el Shinigami solo estaba jugando con su subordinado favorito sobre la situación de Zabuza, no pudo evitar sentirse un poco descontento de que el orgullo de su colección simplemente se hubiera escapado de él como si fuera un monstruo al que temer. De acuerdo, se rodeó de un aura de pavor por el efecto, pero eso fue simplemente frío por parte de Minato. Además, todos siempre decían que se mostraba amigable a pesar de su comportamiento. Bueno, todos los que habían vivido más allá del proceso de selección del Shinigami para decírselo a los demás de todos modos. El dios de la muerte suspiró y se acercó a Zabuza, quien se sentó en la esquina del limbo murmurando amenazas de muerte, sin importar el hecho de que cualquier persona con la que se encontrara ya habría pasado la fase de asesinarte brutalmente de las cosas en su existencia, hacia nadie en particular, o eso le dijo el Shinigami a Minato cuando le preguntó de qué se estaba riendo el dios de la muerte algún tiempo después. Zabuza-san, parece que nuestro amado Hokage ha decidido tomarse un descanso de sus deberes. Técnicamente debería intervenir por un tiempo ya que supervisó todo su trabajo. Por desgracia, técnicamente no debería tener un asistente también. Así que, dejemos de lado los tecnicismos y le asignemos un estatus temporal como juez de las almas. Zabuza arqueó una ceja ante el plan aparentemente apresurado del dios de la muerte. Zabuza solo tardó unos momentos en darse cuenta de que el dios de la muerte nunca le había preguntado si quería el trabajo, solo le había dicho cómo iba a ser. Lamentablemente, Zabuza no tuvo las pelotas para disputar el plan del dios de la muerte. Suspirando por dentro, decidió cooperar por el momento. ¿Cuándo empiezo? Mientras tanto, Minato finalmente había dejado de usar su técnica de parpadeo corporal muy rota y muy útil para mirar a su alrededor. Mirando a su izquierda, vio un gran cuadro negro que etiquetaba pulcramente una puerta que conducía a un valle muy grande. Ah, Reino 4, pensé que me dirigía en la dirección correcta. El rubio sonrió mientras comenzaba a caminar hacia el río que estaba cerca del valle. Esta era una sección más o menos desocupada de la otra vida habitada solo por unos pocos a tiempo completo. Muchas almas errantes vinieron aquí para superar el dolor de la muerte y dejar atrás a sus seres queridos. También era un excelente lugar de vacaciones si deseaba recordar la suave belleza que la naturaleza tiene para ofrecer. Seguro que venció al blanco. Pero el Hokage no deseaba simplemente admirar el paisaje. Había pasado mucho tiempo, de acuerdo, fueron más como 5 semanas, desde que había visitado a su difunta esposa. Cuando se sacrificó usando el Shiki Fujin, creyó que su esposa estaba en una condición estable. Le había roto el corazón que pocas horas después de su muerte su esposa se uniera a él, dejando a su hijo huérfano. El único consuelo que tenía era que sabía que Sarutobi nunca permitiría que el chico sufriera ningún daño. Siempre tendría a alguien cuidando su espalda. Esta era parte de la razón por la que había estado tan complacido de escuchar que Kakashi era su sensei. Había sido huérfano durante muchos años, podía identificarse con el niño. Sea una figura parecida a un padre como lo era él para su genin. Aún así, le había tomado un tiempo estar relajado con respecto a la situación de su hijo. De hecho, muchos días después de su muerte, Minato se preguntó si sus palabras de despedida a su hijo podrían haber confundido un poco su cerebro.
Escena retrospectiva. El Yondaime Hokage estaba en llamas con chakra. El dios de la muerte estaba detrás de él, su espada lista para perforar el cuerpo del rubio y terminar la pelea con el monstruo Kyuubi. Minato miró hacia abajo y dejó escapar un suspiro de dolor cuando su hijo lo miró con una sonrisa en el rostro. Incomprensión de la magnitud de la situación a su alrededor. Minato esperaba poder mantener esa sonrisa toda su vida. Naruto, papá no estará ahí para ti. Pero debes saber que te ama. El rubio comenzó a sollozar suavemente en agonía mental. Deseaba que hubiera otra forma. La sonrisa de su hijo se desvaneció mientras miraba a su padre con tristes ojos azules, aparentemente comprendiendo la cruda emoción necesaria para la situación ahora. Minato continuó. Quiero que crezcas y seas fuerte, hijo mío. Reemplázame como Hokage algún día, protege nuestra aldea. Protege a tu madre. ¿Me escuchas, Naruto? Protege a mi preciosa Sakura-chan. Besando a su bebé en la frente, acostó a su hijo encima de Gamabunta y terminó la técnica de sellado. Murió minutos después, en los brazos del Sandaime Hokage. Fin del flashback. Bueno, sé que quiere convertirse en Hokage, pero puede que sea una casualidad. Aunque me pregunto, desde que Sakura murió, ¿cómo procesó su cerebro esa información si convertirme en un Hokage se debía a mí? Espero que no haya reaccionado de alguna manera extrema. Él se encogió de hombros. No era nada de qué preocuparse. Nunca había roto el paso y ahora caminaba sobre el río. Se detuvo a medio paso, y estuvo a punto de empaparse el trasero de su oti, cuando sintió otra presencia cerca de él. «Sakura-chan», murmuró para sí mismo y miró a su alrededor. Inmediatamente se arrepintió. «Pervert-chan. ¿Sabes cuántos problemas has estado causando? Shinigami-sama ha estado de mal humor desde que decidiste saltarte con él. Tienes tanta suerte que no se moleste en chasquear los dedos para traerte de vuelta o estarías en tantos problemas. Me pregunto si debería iluminarla sobre el hecho de que a Shinigami-sama simplemente le gusta enviarla en misiones de búsqueda. Nah. Asistente-sama, no hay necesidad de gritar. Estoy seguro de que el buen jefe superará mi ausencia unos días. El rubio puso su mejor sonrisa de soy demasiado adorable para ser odiado. Funcionó un poco. Minato, ¿por qué tienes que hacer acrobacias como esta? Honestamente, si quisieras dar un paseo, me habría encantado caminar contigo. La joven, de apariencia, mujer dejó que una sonrisa seductora jugara en sus labios y Minato luchó contra el impulso de correr, o el parpadeo del cuerpo. Asistente-sama, tengo miedo de decir que estoy felizmente casado, incluso en la muerte. Minato la miró por un momento antes de suspirar. ¿Estás bebiendo, asistente-sama? Dijo esto como una mera formalidad. Cuando realmente se centró en ella, fue fácil darse cuenta de que había estado bebiendo. El sake parecería ser su bebida preferida hoy. La mujer a su lado dejó escapar un bufido que sonaba grosero e ignoró su pregunta. ¿Qué clase de moza se casaría contigo, pervert-chan? Las sílabas del nombre se dijeron lentamente y se alargaron un poco. Minato no pareció tomar muy amablemente sus palabras. La primera pista podría haber sido el cielo azul oscureciéndose a gris y una cantidad increíblemente grande de intención asesina rezumando de Minato. También podría haber sido el letrero sobre su cabeza que decía peligroso. Manipúlelo con cuidado. Nunca sabremos. La secretaria del dios de la muerte se puso sobria sorprendentemente rápido, parece que Freya es su antidrogas, y se rió nerviosamente. Seguiré mi camino ahora, Minato-kun. No había duda de la dulzura en su voz cuando dijo su nombre. ¿Haces eso? La voz de Minato era impasible, aunque la mirada en sus ojos le decía mucho a la mujer. Abrió un portal y rápidamente saltó, dejando a Minato solo. El hombre rubio luego comenzó a reír a carcajadas. Todos deben pensar que tengo un temperamento desagradable. No es de extrañar que sea tan fácil para el jefe asustar a la gente, son objetivos patéticos. Aunque pagará por ese comentario. Se frotó la barbilla pensativo. Apartando los pensamientos de los hombros, continuó hasta la cabaña de su esposa. Finalmente, al llegar allí, estaba a punto de entrar cuando vio una nota en la puerta. Querido Minato, salí por algún negocio. No volveré hasta dentro de varios meses. Lo siento, cariño, tendremos que ponernos al día en otro momento. Te quiero y espero verte lo antes posible. Sakura, la ceja de Minato se elevó ante la mención de negocios. ¿Su trabajo de nuevo, eh? ¿Qué lío? Decidido a no dejar que su salida improvisada de su trabajo se desperdicie, Minato decidió permanecer un poco bajo y obtener una R&R muy merecidas. 3 semanas después Zabuza había sido torturado en vida. Había visto una cantidad casi infinita de derramamiento de sangre. Él había causado gran parte del derramamiento de sangre antes mencionado. Sin embargo, nada en su vida en el reino de los mortales lo había preparado para la tarea que ahora enfrentaba.
Explicarle a una niña de 6 años por qué ya no podía estar con sus padres. Zabuza había tenido algunas semanas de arduo trabajo, por decirlo menos. Desde historias de sollozos hasta personas que amenazaban con matarlo si no las devolvía, hasta personas que simplemente se mecían de un lado a otro y no decían una palabra cuando él trataba de explicarles la situación. Este trabajo apestaba. Su último cliente fue una niña llamada Lucky de Konoha. Su muerte fue causada por una caída en un pozo cerca de su casa. Había estado tratando de calmar a la chica durante varios minutos, pero ella seguía llorando y preocupada sin importar lo que dijera. Normalmente a él no le importaría un carajo, pero Zabuza no era desalmado y realmente lo sentía por la joven. Estaba a punto de volver a hablar cuando una nube de humo apareció a su lado. Minato salió del humo y enfrentó a Zabuza con una ligera sonrisa en su rostro. Zabuza estaba a punto de decapitar, aunque solo fuera temporalmente, al rubio cuando escuchó un grito de alegría. Okage-sama. En un borrón, Lucky se había pegado a las piernas de Yondaime y lo estaba abrazando con fuerza. La expresión del rubio se suavizó tremendamente cuando articuló la palabra archivo a Zabuza, quien se acercó y se lo entregó. Escaneando rápidamente el simple párrafo sobre la niña, tiró el archivo a un lado y se arrodilló hacia la pequeña niña de cabello negro. ¿Qué puedo hacer por ti, Lucky-chan? Zabuza tuvo que ocultar su sorpresa ante el tono de voz que estaba usando el Yondaime. Supongo que el chico realmente es el verdadero negocio, no solo como shinobi sino también como ser humano. ¿Qué chico? Los ojos de Lucky brillaron de admiración hacia Minato. Mi mami tenía razón. Mi mami tenía razón. Realmente nos estás cuidando. Las palabras de Lucky eran casi ininteligibles debido a la velocidad con la que estaba logrando escupirlas. El hombre de cabello rubio estaba un poco confundido. ¿En qué tenía razón tu madre? Lucky pareció calmarse cuando una mirada de tristeza apareció en su rostro por un breve momento antes de ser reemplazada por una sonrisa modesta. Dijo que el héroe más grande de la aldea, Yondaime Okage-sama, cuidaba a los buenos niños y niñas. Es verdad. Eres el mejor Okage-sama. Con eso, se volvió a unir a sus piernas y las apretó tan fuerte como pudo. Minato se sonrojó levemente ante el cumplido y se rascó la nuca avergonzado. Pensé que sería demasiado joven para ti, Okage-sama. Zabuza quería pinchar a alguien o algo. Ya que Aku no estaba cerca para dejarlo jugar con sus agujas envenenadas, los insultos tendrían que ser suficientes. Minato, para su crédito, no pareció morder el anzuelo. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Lucky y usó el jutsu de apertura del portal para enviarla en su camino. Yondaime murmuró algo para sí mismo una vez que Lucky se fue y apareció un archivo en su mano. Frotándose la barbilla pensativamente por un momento, seleccionó una página del archivo y se la mostró a Zabuza. ¿Qué es esto? Se detuvo a mitad de la frase mientras escaneaba la página. Momentos después, sus ojos rodaron hacia la parte posterior de su cabeza mientras se desmayaba. Minato se rascó la nuca. Quizás me excedí un poco. Yondaime pasó por encima del cuerpo de Zabuza, logrando darle una patada rápida en las costillas, sin dejar de parecer que daba un paso natural, y silbó todo el camino de regreso a su escritorio. Si uno mirara el pedazo de papel que todavía está firmemente agarrado en la mano de Zabuza, encontrarían el encabezado que dice cómo el Sandaime recuperó su ritmo. ¿Y quién dijo que los libros de Jiraiya no eran útiles? Algún tiempo después, Minato se sentó en su escritorio tratando de encontrar la respuesta a una pregunta que lo había perseguido durante muchos años. ¿Por qué había tan pocos M&M azules dentro de cada paquete? Realmente, fue perturbador. El azul era, con mucho, el mejor color del mundo. Y, sin embargo, otros colores menores llegaron a tener su parte más que justa de la proporción de M&Ms. Quiero decir, claro, las parodias como el asesinato de millones eran mucho más trágicas si se miraba de manera superficial. Pero considera esto, Minato consiguió sentenciar a los responsables del asesinato en masa al infierno o algo peor, serías tú, Zabuza-kun. Sin embargo, estas escoria desalmada que se atreverían a negarle al azul el día que le corresponde bajo el sol de M&M se fueron sin castigo. No hay justicia. El rubio estaba mirando sus 7 M&M restantes de su carrera por los dulces. Había comenzado con más de 120 de ellos. Ahora había bajado a 6 blues, solo había habido 6 blues en los 120 completos más, ¡qué horror!, y una naranja. Esa única naranja era todo lo que se interponía en el camino del dominio azul de su alijo de dulces. Una vez que se comiera a ese bastardo, todo estaría bien. ¿Realmente, qué tipo de enfermo prefiere el naranja al azul?
En lo que a Minato se refería, cualquiera que prefiriera el naranja sobre el azul merecía una infancia llena de soledad, odio hacia ellos, ser el receptor de miradas frías, ser irrespetado y finalmente tener una carga terrible que nadie entendía por completo. O comprendido. Vaya, habla de un pensamiento largo y aleatorio. Supongo que en este momento estoy un poco drogado de azúcar. Alrededor de este tiempo, el dios de la muerte decidió hacer su aparición. Hola Hokage-kun. El dios de la muerte estaba tratando de parecer triste, pero el normalmente espantoso Shinigami no irradiaba nada más que felicidad en este punto. Que intente engañarme, se está volviendo viejo rápidamente. El dios de la muerte notó los M&M en el escritorio de Minato y decidió que había pasado demasiado tiempo desde que se había complacido con lo dulce. Más rápido de lo que el ojo podía seguir, se metió los 6 M&M azules en la boca y se los comió en un abrir y cerrar de ojos. Ese bastardo, el dios de la muerte notó que su Hokage comenzaba a temblar y frunció el ceño por dentro. Realmente necesitaba aprender a compartir sus golosinas con los demás sin tener un ataque. No es que importara. Además, lo había hecho solo para enojarlo. Está bien pinchar a un animal acorralado si tiene preparada una carta de triunfo. Oh, por cierto, el Shinigami agitó sus manos casualmente para que Minato se concentrara en él. Si el Yondaime no hubiera estado tan atrapado en la traición de robarse la golosina, podría haber notado que la casualidad proveniente del dios de la muerte era tan falsa como la mirada inocente de Jiraiya. Un Kage ha muerto. La ira de Minato fue rápidamente olvidada mientras miraba al Shinigami sorprendido. ¿Cuál es? El rostro de la rubia era ilegible para el dios de la muerte. Esto le preocupó un poco. Oh, no te preocupes, lo descubrirás pronto. Tan pronto como el Shinigami dijo estas palabras, el hombre entró en el limbo e inmediatamente sus ojos se posaron en Minato. Ah, parece que nuestros caminos se cruzan una vez más. La voz estaba empapada de poder mientras hablaba en voz baja. Minato frunció el ceño levemente, sus ojos distantes, como si recordara un mal sueño de repente. Eso parece, Kazekage-san. Capítulo 5. Entra en el chico de los recados de Shinigami. Momochi Zabuza. Al dios de la muerte no le gustó que lo sorprendieran. Al inspeccionar más a fondo el personaje del Shinigami, quedar reducido a un estado de asombro aturdido estaría a la altura de ser sorprendido en la lista de no me gusta estar en estas situaciones. En este mismo momento, era ambos. Los dos ninja de nivel Kage, tanto en poder como en título, antes que él se habían estado mirando el uno al otro de una manera tan ridículamente casual durante mucho tiempo después de la fase de miremos hacia abajo para construir drama. Como mucho, solo necesitas 3 minutos para el efecto completo para asimilar y comenzar con todo tipo de frases ingeniosas y declaraciones crueles. 6 semanas solo fue estar orgulloso del asunto. Ninguno de los dos había parpadeado en 6 semanas. Si uno de ellos lo hubiera hecho, esto habría comenzado y todo habría sido sencillo. Estos bastardos no querían ser simples, al parecer. Es asombroso lo que una persona puede hacer una vez muerta. Cuando todavía eres mortal, eventualmente parpadearías involuntariamente solo para que tus ojos pudieran tener algún tipo de humedad en ellos. Cuando estás muerto, entra en toda esa mierda de mente sobre la materia que los magos siempre predican en la televisión. Agrega un toque de locura de Iden-san, y una pizca de arrogancia contenida proveniente de Iden Leaf, y lo que tú tener es una batalla de lo metafísico. A veces, si usted mismo adoptó el hábito de protagonizar como estos dos enemigos, podría engañar a su cerebro haciéndole creer que estaban perfectamente quietos. Ni siquiera molestarse en respirar falsamente. Es como si algún autor intelectual hubiera dejado sentado su pluma durante 5 semanas, sin ideas. Contento de dejar que su escenario creado permanezca allí, inmutable, inmóvil, estancado a medida que el tiempo pasa lentamente. Bueno, por lo que la analogía es lo que va por ahí que no podría posiblemente ser verdad o relacionado con esta historia en particular. Pero suena bonito. De todos modos, el dios de la muerte estaba muy molesto. No era un ser paciente del mundo espiritual. Cuando quiere charlar con alguien, muere joven y muy trágicamente. Cuando alguien muere joven y no muy trágicamente, fue un invitado en la versión del mundo espiritual de Punk. Ah, y cuando no quiere hablar con ellos, yendo tan lejos como para evitar que la persona tome medidas extremas. Bien, escena retrospectiva. El dios de la muerte se inclinó hacia el oído del hombre y susurró en voz baja durante unos momentos antes de salir rápidamente a través de un portal. El hombre se levantó de su posición de dormir con una sonrisa maliciosa formándose en su rostro. Por supuesto. Así que esa es la clave para la inmortalidad. Ahora piense en los tipos de cuerpo que necesitaré para los experimentos. Orochimaru abrazó a su serpiente de peluche con fuerza mientras se volvía a dormir murmurando sobre Jutsus.
Fin del flashback. El dios de la muerte inclinó la cabeza hacia los lados, mirando a Zabuza, quien estaba ocupado trabajando en el trabajo pesado que Minato le había asignado. Zabuza-kun. Zabuza levantó la vista de su papeleo con un gruñido en su rostro y miró desafiante al dios de la muerte. El Shinigami no se dio cuenta o simplemente no le importó. Ve a buscar a Nick a los pasillos de los muertos, ¿quieres? Zabuza permaneció inmóvil un momento. Estaba a punto de hablar cuando el dios de la muerte se le adelantó. Son 3 puertas a la izquierda de la sala de descanso. Zabuza asintió con la cabeza y el cuerpo se dirigió hacia la sala de descanso. Oh, pueden preguntarse por qué Zabuza sabe cómo parpadear el cuerpo. Bueno, como se explicó anteriormente, en el reino del limbo y sus áreas circundantes, la creencia de que la mente es más grande que la materia que comprende el universo es prominente. Sin embargo, a diferencia de antes, esta creencia no tiene absolutamente nada que ver con la situación actual. Zabuza logró encontrar 1000 M&Ms azules y los llevó ante Minato. Después de murmurar algo sobre mi preciosa, le entregó a Zabuza un pergamino y le pidió que saliera de su habitación. Pero volvamos a asuntos más importantes, como que Zabuza viajara al salón de los muertos para recoger a Nick, quien quiera que fuera. Zabuza se dirigió hacia la puerta y todas las dudas de que esto iba a ser una simple búsqueda abandonaron su mente. Grabado en la puerta había un cráneo de aspecto siniestro y huesos cruzados que lo miraban con malas intenciones. Cuando Zabuza se acercó a la puerta, no hizo ningún movimiento para devorar su alma o cualquier cosa que pudiera esperar de la puerta de aspecto siniestro. Encogiéndose de hombros ante el sentimiento, abrió la puerta silenciosamente y entró. Tonto Zabuza, nunca le das la espalda a tu enemigo. Apenas Zabuza se relajó y comenzó a avanzar, una mano se acercó desde atrás y lo empujó hacia la puerta, con el cuello primero. Humano tonto, ¿te atreves a intentar alejarte de mí sin siquiera un saludo? Bueno, hola. Con esto Zabuza sintió un pinchazo en la nuca y un segundo después estaba fuera del alcance de la mano y de rodillas. Aunque Zabuza no podía verlo, ahora tenía una pequeña calavera y tibias cruzadas en el cuello, tatuado allí. Si no te vas de aquí en una hora, serás mi perra. Con esto, la puerta dio un guiño descarado y volvió a su estado inanimado anterior. Zabuza se partió el cuello molesto y se puso de pie. Pensar, hay cosas aquí que hacen que el Shinigami parezca normal. Volviendo a su objetivo, Zabuza notó que la habitación, el pasillo en el que se encontraba, parecía tener una densa niebla que hacía casi imposible ver. Imposible a menos que fueras un maestro en técnicas de niebla y te hubieran enseñado a una edad muy temprana a ver incluso a través de la niebla más densa. ¿Alguien conoce a una persona que tenga ese tipo de formación? Ah, claro, Zabuza. Debe haberme olvidado por un minuto. De modo que Zabuza, casi sin obstáculos por la niebla, caminó a paso rápido. No quería aparecer apresurado, pero al mismo tiempo no tenía ninguna duda de que cualquier marca de amor que esa puerta le hubiera dado definitivamente garantizaría que la amenaza de la puerta no era un engaño. Después de unos minutos que Zabuza pasó perdido en sus pensamientos, preguntándose si el infierno era realmente peor que ser un chico de los recados, llegó a una habitación más grande con mucha maldad e intención asesina que irradiaba de ella. Zabuza simplemente sonrió, más de la mitad con la esperanza de que las cosas se complicaran. Al entrar en la sala circular, Zabuza se dio cuenta de 2 cosas de inmediato. 1. Había una docena de criaturas parecidas a zombies simplemente sentadas con expresiones vacías en su rostro. 2. Había un joven en la parte de atrás de la habitación acariciando la cabeza de una chica zorro muy atractiva, tal vez una mujer, parecía un poco mayor que la de la adolescencia, que gritaba de júbilo por el afecto del hombre. Al no ver otras rutas, Zabuza supuso que este hombre era el Nick que fue enviado aquí para traer de regreso al Shinigami. Zabuza estaba ligeramente desequilibrado por el hecho de que el hombre de cabello castaño tenía una expresión neutral en su rostro, pero irradiaba cantidades imposibles de intención asesina para que eso fuera posible. Sin embargo, a Zabuza no le importaba particularmente esta mierda y decidió que era un buen momento para hablar. ¿Eres Nick? Zabuza hizo la pregunta un poco más fuerte de lo necesario, solo para asegurarse de que el hombre estaba prestando atención. El hombre levantó la cabeza y miró hacia adelante, reconociendo finalmente la presencia de Zabuza. Zabuza esperó a que continuara. Sin embargo, eso era todo lo que el hombre, aparentemente Nick, tenía ganas de decir. El dios de la muerte me ha enviado a recuperarte. Ante la mención del Shinigami, Nick suspiró profundamente y tuvo que pedirle a su adorable chica zorro que dejara de mordisquearle la oreja para poder levantarse. Pero Nick, estoy caliente. Quiero chuparte tú. Nick le tapó la boca con una mano antes de que ella dijera la última palabra.
La juguetona chica Fox rompió a reír mientras Nick mantenía su mirada impasible, aunque si uno miraba de cerca, se podía ver una ligera molestia en su rostro. No, esto estaba dirigido a Zabuza. No. ¿No a qué? Nick le dio a Zabuza una mirada que decía con demasiada claridad: tu densidad me enoja con el mundo. No voy a ir contigo. Zabuza arqueó un ojo. Si es usted no tiempo de congelación. Cabe señalar que en este momento, en lugar de llorar, algunos ángeles habían saltado de los edificios ante la enorme cantidad de orgullo, es un pecado, ¡amigos!, que mostraban estos dos. Si tan solo hubieran podido aguantar un poco más. Otra nota, si realmente lee todos esos sí / no, sin usar una página hacia abajo o una acción de desplazamiento similar, acaba de hacer llorar a un ángel. Descongelar el tiempo. Si dices no una vez más, voy a decapitar a la chica zorro. Nick logró detenerse justo a tiempo. Entonces, ¿vienes conmigo ahora? A Nick le hubiera encantado golpear al hombre frente a él en este punto, lamentablemente no era un luchador y reconoció la habilidad cuando la vio. Está bien. Nick empezó a salir de la habitación. Espera, puedo usar la técnica de parpadeo corporal para llevarnos a los dos al dios de la muerte. Tan pronto como estas palabras salieron de su boca, sucedió lo más extraño. Sobre la cabeza de Nick aparecieron 3 puntos negros en una línea ordenada. Sin embargo, a Zabuza no se le dio mucho tiempo para reflexionar sobre lo que esto podría significar, ya que la respuesta hablada de Nick fue aguda y directa. No me estás tocando. Dicho esto, pasó junto a Zabuza y salió por la puerta ahora abierta. Una persona normal podría haberse quejado, y con justicia de eso, de haber sido enviada a misiones de búsqueda tan degradantes y horriblemente molestas. Pero Zabuza era un shinobi de élite, y una vez más conocía su lugar en el orden jerárquico. A diferencia de la última vez, donde mató a sus superiores con poco esfuerzo, no se engañaba sobre quién podría llegar a la cima si incluso trataba de atacar a Minato con algún tipo de acción hostil. Y eso fue antes de que Minato decidiera hacer trampa. No querías enfrentarte a Minato cuando hace trampa. Piensa en esto, si se enfrenta a él en algo, eso significa que está muerto. Si estás muerto, el siempre estudioso 4 Hokage te ha leído con gran detalle, incluso si no te has juzgado personalmente. Combina este conocimiento que se ocupa de todo lo relacionado con la vida de una persona con el hecho de que la travesura traviesa de Yondaime Hokage es legendaria, y lo que obtienes es un oponente muy peligroso. Escena retrospectiva. Minato y Zabuza estaban holgazaneando en la habitación blanca, ambos sin nada que hacer. Puede preguntarse cuándo sucedió esto. Lo que tienes que darte cuenta es que el dios de la muerte es un dios perezoso, por lo que le tomó muchos días quitarse el trasero y confrontar a Minato sobre la situación de Zabuza. De todos modos, los dos estaban jugando una partida amistosa de ajedrez. O más bien, sería amistoso si no fuera por la constante insistencia de Minato. Actualmente Zabuza estaba tratando de encontrar una manera de superar la difícil situación en la que se había colocado. Actualmente estaba luchando contra el jaque mate y necesitaba toda la concentración que pudiera reunir. Naturalmente, Minato no estaba preparado para dárselo. Entonces, Zabuza, leí en tu archivo que una vez tuviste la experiencia de desnudar a Aku y golpearlo. Qué interesante. Minato dijo esto en un tono casual, aunque en su cabeza estaba rodando por el suelo riéndose a carcajadas. Tanto Minato como Zabuza sabían que el incidente había ocurrido porque Aku hacía malabarismos con el kunai con una mano y golpeaba a Zabuza en la cabeza mientras temblaba bajo la lluvia fría. Sin embargo, Minato dio la impresión de que no tenía nada que ver con la mera disciplina. Gruñendo, Zabuza terminó haciendo el peor movimiento posible, claramente algo más en su mente en este momento. Minato movió un caballero. Mate. Zabuza gruñó, arrojando el juego de ajedrez al otro lado de la habitación mientras se levantaba y volvía a hacer algún tipo de trabajo lo más lejos posible de Minato. Deberíamos volver a jugar en algún momento, Zabuza-san. Minato dijo alegremente. Fin del flashback. Actualmente Zabuza caminaba con Nick y su compañera Fox. Ahora, normalmente Zabuza sería el último en iniciar una conversación. Simplemente no estaba en su naturaleza soportar una pequeña charla. Dicho esto, este tipo tenía una chica zorro por el bien de Yondaime. No querrás saber qué apuesta perdió para tener que empezar a usar el nombre de Yondaime sobre el de Dios. Finalmente su curiosidad lo superó y finalmente habló. Entonces, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Nick lo miró de reojo y pareció sopesar sus opciones. Finalmente murmuró algo sobre gente que no sabe lo agradable que es no hablar conmigo y luego habló. Vendí mi alma para obtenerla. Realmente bastante simple. Zabuza se detuvo en seco y miró a Nick. Nick arqueó una ceja, luego suspiró. Bien, no tan simple.
Hice un trato con Kyuubi para que una de sus hijas fuera mi. Hubo una pausa incómoda. Entonces, de repente, de la nada, apareció una pequeña rana naranja y agitó su meñique. Deja de hacer eso. Fue la respuesta de Nick. La rana salió rápidamente de allí, ya que la intención asesina era demasiado para el pequeño. Entonces, ¿a qué renunciaste para conseguir eso? La pregunta de Zabuza fue recibida con una mirada ligeramente confundida. Zabuza decidió llenar el espacio en blanco, ya que obviamente no tenía ni idea. El aura asesina que te rodea en todo momento. Al oír esto, Nick soltó una carcajada. Eso es natural. Zabuza estaba asombrado, pero no tenía ganas de mostrarlo. Decidió descarrilar la conversación de la intención asesina por ahora. Entonces, ¿cómo estabas diciendo sobre la hija de Kyuubi? Oshini dijo esto de tal manera que te hizo creer que realmente se había olvidado de la conversación que había sido interrumpida ni siquiera 30 segundos antes. De todos modos, hace varios años, antes de que el rey de los demonios zorro intentara destruir Konoha, tuve un sueño en mi vida: tener una chica zorro. La mayoría se burló de mi sueño, llamándome una especie de monstruo. Pero esos bastardos nunca tuve una chica zorro. El ganador fui claramente yo. Zabuza, no por primera vez, pensó en que este hombre estaba loco. Así que déjame aclarar esto. En lugar de paz mental, riqueza infinita, inmortalidad o poder infinito, ¿elegiste una chica zorro? Sí, ¿por qué? Quería uno, con un poder infinito. ¿No podrías haber matado al demonio zorro y tomar a su hija? Demasiado trabajo. No robes mi eslogan. El ojo de Zabuza se movió involuntariamente ante esa declaración. Y así continuó la historia, de cómo Nick firmó un contrato con Kyuubi, y cómo cuando se selló el Kyuubi, el dios de la muerte se hizo cargo del contrato de Nick y lo metió en una habitación llena de rígidos. Esto marcó un evento importante en la vida. Bueno, si quieres ponerte técnico, es un poco tarde para que cualquier evento esté en la vida de Zabuza. Nunca hagas preguntas. Lo sabía todo el tiempo, de verdad. Siempre se había dicho a sí mismo: no es una pequeña charla, solo te hará arrepentirte de estar allí. Pero ¿escuchó? No. Solo tenía que saber por qué esta pequeña plaga tenía un capricho de la naturaleza con el que jugar. Lo que consiguió fue la conversación más aburrida desde que discutió 8000 formas de matar a un hombre usando un fino alambre de púas con su buen amigo Kisame. Realmente, hay, en el mejor de los casos, 3000 buenas formas de matar a una persona con alambre de púas. Escena retrospectiva. Entonces podríamos usar gomas elásticas y arrojarles el alambre de púas a los ojos y sangrarían por todos lados y... Zabuza interrumpió el discurso emocionado de Kisame. Kisame, solo detente. Kisame frunció el ceño. Fin del flashback. Con todos los pensamientos homicidas en su mente, Zabuza no se dio cuenta de que estaban en la entrada de la habitación blanca. Nick, ¿qué es un limbo? La chica zorro al lado de Nick había leído la palabra en la puerta negra frente a ellos y tenía una linda mirada de perplejidad en su rostro. Es un lugar en el que no quiero estar ahora. Nick respondió de mal humor. Como se mencionó en 2 filas, la puerta de entrada al limbo, o de otra manera conocida con rencor como la maldita habitación blanca, era una puerta negra. La puerta no fue nada espectacular. Es de esperar que una puerta tan importante brille de forma poco natural o que parezca que está mirando un agujero negro en medio de un pasillo. Pero no, simplemente parecía una puerta normal. Bueno, una puerta normal con un pomo de puerta circular plateado bastante atractivo. Pero usted consigue el punto. Zabuza nunca había necesitado usar esta puerta, ya que casi siempre estaba dentro de la maldita habitación blanca. Incluso las habitaciones de Minato estaban ubicadas en el extremo más alejado de su habitación menos favorita en toda la existencia. Para cuando le pidieron que hiciera un recado fuera de la habitación, tenía el uso del parpadeo corporal y había asumido que esta era una forma bastante mundana en comparación. O eso creía él. No tuvo en cuenta, ni siquiera consideró el hecho de que el dolor real en el trasero conocido como Shinigami creó esta entrada, en la forma de una puerta negra de aspecto inocente. Esta sería la ruina de Zabuza. Zabuza acompañó a Miki a la chica zorro sin nombre. Mira, me di cuenta de que aún no la había puesto. A la puerta y la abrió de manera casual. Como si abrieras cualquier puerta normal. Zabuza necesita ponerse al día más rápido que esto. Tan pronto como abrió la puerta, un vórtice arremolinado. Mira, dije que no parecía un agujero negro. Eso es un presagio inteligente, los absorbió en un abismo oscuro. Lo que sucedió allí solo lo sabe un hombre, porque Nick y la chica zorro estaban ocupados, abrazándose el uno al otro por puro terror. Oh, y seguro que no era Zabuza, se desmayó de inmediato. Actúa duro, pero es así de maricón. Oh, ¿qué pasó dentro de ese vórtice? Bueno, digamos que involucró una tortura más allá de la imaginación.
Aparte de eso, sigue siendo una historia para otro día. Finalmente, después de segundos dentro del vórtice concedido, los segundos aún podrían significar millones de segundos. ¿Qué? Podría. De verdad. Aterrizaron en la habitación blanca. El Shinigami le hizo señas a Nick, sin siquiera molestarse en comprobar si Zabuza estaba mentalmente dañado por el vórtice o no. Hola Nick-kun, ¿cómo te tratan los pasillos de los muertos? La voz del Shinigami parecía impasible, pero estaba tratando de hacer que Nick se enojara. La compañía es mejor de lo que disfruté mientras estaba vivo. Nick dijo esto con una sonrisa irónica en su rostro. La sonrisa, cualquier sonrisa de hecho, parecía algo antinatural en su rostro, como si nunca sonriera. Bueno, es bueno escuchar eso. De cualquier manera, debemos ponernos manos a la obra. Nuestros dos Kage Shinobi se han encargado de mirar hacia abajo. Por lo general, esto no sería un problema, pero con la cantidad de libertad que he dado. Mi precioso Minato en términos de margen de maniobra en el limbo ha hecho que no pueda interferir con esta cantidad de orgullo. Honestamente, estos dos me hacen ver humilde en comparación. En algún lugar, un ángel lloró hasta quedarse dormido. El Shinigami se puso firme. Suficiente de ustedes, ángeles. La voz del dios de la muerte estaba bastante agitada. Con eso, se escuchó un crujido y un ángel había muerto. Esta vez no fue un suicidio. Nick arqueó una ceja, casi obligado a preocuparse. ¿Qué quieres que haga al respecto? El Shinigami lo miró como si fuera un idiota. Nick tuvo que tomar nota para dejar de usar esa mirada con los demás, dolía. Tienes un aura de pavor, intención asesina si quieres, más grande que la mía. Dirígela a ellos para que sus viejos instintos se activen. Debo irme, ya que estas 6 semanas que han pasado han puesto la cola de almas muertas en un gran lío. Afortunadamente, Motor Time me debe un favor, por lo que esta debacle puede dejarse atrás. Con eso, el Shinigami creó un portal y, no el Shinigami se dio la vuelta. ¿Qué fue eso? Si no lo supieras mejor, en este punto, realmente no deberías saberlo mejor, podrías haber jurado que el Shinigami estaba sonriendo. No estoy enojado, no tengo ganas de enojarme. No haré el trabajo sucio por ti. La sonrisa del dios de la muerte solo pareció agrandarse después de eso. Muy bien Nick, no quiero forzarte a hacer lo que te desagrada. Ah, y por cierto, tu chica Zora es una puta fea. De repente, toda la habitación se quedó a oscuras. La habitación blanca. Los ojos del Shinigami se curvaron en una sonrisa espantosa mientras tanto Minato como el Kazekage, al mismo tiempo, giraban sus cabezas hacia la fuente de una intención asesina muy palpable, muy espesa y muy repugnante. Gracias Nick, eso será todo de ti hoy. Nick parecía listo para asesinar antes de que el dios de la muerte chasqueara los dedos, y Nick fue, supuestamente, enviado de regreso a los pasillos de los muertos de donde vino. Cuídate, Yondaime-kun. Con esa despedida, el Shinigami salió por el portal que había creado antes. Minato se rascó la nuca. Yo lo que gané esa mirando concurso. El Yondaime sonrió con orgullo. El Kazekage lo miró de manera uniforme. Cállate, se dijo con una voz monótona que hizo que el Yondaime volviera a ponerse serio. ¿Dónde está Nick? Los Kages se dieron la vuelta para ver a una chica zorro agitando su cola esponjosa, con una expresión de confusión escrita en sus rasgos. Oh chico, fue todo lo que Yondaime pudo pensar en decir. Capítulo 6. Sombras en el espacio blanco. En el palacio de la madre el Shinigami no estaba de humor para juegos, y ciertamente no iba a aceptar a la elitista Motor Time. Cuando entró en las cámaras, la mujer de mediana edad se burló y comenzó a levantarse cuando el Shinigami le indicó que permaneciera sentada. Miren ustedes dos, moza del tiempo. No estoy de humor para sus tonterías de hoy, inviertan el tiempo que ya saben que quiero revertir o las cosas comenzarán a morir. Motor Time se sorprendió al principio, pero asintió aturdida e hizo lo que le pidió. Inclinó un poco la cabeza en un gesto de reverencia antes de salir de la habitación y dejar atrás a una madre tiempo atónita. Minato me ha enseñado al menos una cosa útil, parece. El dios de la muerte sonrió ampliamente mientras caminaba de regreso a su oficina. 6 semanas antes, más o menos. Minato finalmente había perdido la cabeza. Bueno, ¿era eso o lo que estaba presenciando era de hecho algún tipo de realidad? Se sintió reconfortado por el hecho de que tenía que estar loco. No fue demasiado descabellado, ¿verdad? Las tensiones del trabajo habían ido en aumento últimamente. La asistente Sama constantemente tratando de meterse en los pantalones de Minato tampoco ayudó. Sin embargo, no se podía acusar a Minato de ser un hombre ignorante. Comprendió las necesidades de los demás. Minato siempre se ofrecía a comprarle un par de sus bonitos, pero al mismo tiempo muy cómodos pantalones blancos. Ante la oferta, la asistente Sama siempre fruncía el ceño, y esto confundía a Minato sin cesar.
¿Por qué algunas personas no pueden simplemente aceptar un regalo? Pero volviendo al tema en cuestión, ese tema es la salud mental de Minato. Ante él estaba uno de los hombres más poderosos y traicioneros que jamás había tenido el disgusto de conocer. El Kazekage había abusado de su poder y de su gente durante todo su reinado como líder de la arena. Era detestable en todos los aspectos de lo que significaba ser un ser humano decente. Las personas que más lo amaban podrían llamarlo malvado. Entonces, ¿por qué, en nombre de Shinigami, tenía corazones para sus ojos mientras examinaba rápidamente a una chica zorro? Simplemente no tenía ningún sentido. Minato, que nunca se mordió la lengua, expresó su lógica. Especie de... ¿Qué estás haciendo? La pregunta de Minato fue lo suficientemente civilizada, pero parecía que incluso con corazones por ojos, el 4 o Kazekage no era precisamente tierno. ¿Qué parece que estoy haciendo? Estoy examinando el espécimen. Se requiere su silencio. Con eso, el bastardo de un hombre se volvió hacia la ruborizada chica zorro, obviamente disfrutando de que un hombre guapo la mirara. El Yondaime se rascó la nuca mientras luchaba por tomar una decisión. Finalmente, no se encogió de hombros ante nadie en particular y se aclaró la garganta. La sala blanca se volvió de un tono gris oscuro cuando relámpagos destellaron por todo el enorme espacio. Los ojos de Yellow Flash comenzaron a brillar de un misterioso amarillo, ¡qué aleatorio! Cuando fue levantado del suelo por su propio poder colosal. Atrox tonto, ¿cómo te atroxes a ignorar al avatar elegido del poderoso Shinigami, el que reina sobre toda la vida y muerte del mundo mortal? Cállate con tu lengua mal hablada antes de que tu alma sea liberada de lo que está de pie. El bramido terminó y Minato perdió el brillo misterioso. No hace falta decir que el Kazekage no tuvo más tonos despectivos en su voz después de eso. La habitación se iluminó de nuevo a su blanco festivo, concedido que nadie se atreviera a llamarlo festivo a la cara de Minato, y Minato se volvió a sentar en su silla y comenzó a arreglar algunos papeles, ignorando al tembloroso Kazekage y a la ahora desmayándose Fox Girl. Le gusta jugar duro. Me va a gustar. La chica zorro, todavía sin nombre, se sonrojó de un rojo brillante y se rió para sí misma. Atrox-san, ¿podrías sentarte para que podamos continuar con nuestra discusión? Aunque la pregunta sonaba inocente, estaba claro que no era una solicitud. El Kazekage, que ya no temblaba porque los tipos malvados no tiemblan por mucho tiempo, asintió con rigidez y tomó la silla opuesta a Yondaime. Minato continuó barajando papeles y se puso sus lentes para leer, ya sabes, el tipo que la gente usa cuando intenta parecer ultra profesional y al mismo tiempo casual, y escribe algunas notas con un bolígrafo cercano, todo el tiempo. Nunca prestando atención al fallecido Kazekage. A pesar de todas sus quejas sobre su jefe, a Minato le encantaba pasar tiempo con el dios de la muerte. No era tanto que disfrutara de la compañía real que le proporcionaba el Shinigami, no, de hecho, era bastante horrible hablar con el bastardo demasiado alegre de sí mismo. Lo que hizo que este momento fuera maravilloso fue el hecho de que al dios de la muerte le encantaba presumir de todas sus técnicas que había adquirido a lo largo de los años para hacer que cualquiera se sintiera molesto, frustrado y completamente psicótico. Quiero decir, ¿realmente no crees que Orochimaru comenzó así, verdad? Escena retrospectiva. Nadie te ama Orochimaru, eres un bicho raro. Nadie te ama. Pero eso no es cierto. Sarutobi-sensei me ama como a un hijo. No, no lo hace, simplemente le gustan los niños pálidos de esa manera especial. No. Con eso, un joven Orochimaru se había despertado y comenzó a cortar conejitos en el bosque para aliviar su angustia. El resto es historia. Fin del flashback. El Shinigami más tarde pensaría que había creado un monstruo y luego se reiría y pediría otra toma de almas humanas al camarero. Al recordar esa historia en particular, Minato frunció el ceño con dureza, lo que no pasó desapercibido para el Kazekage. Volviendo al tema, Minato había aprendido algunas técnicas más sutiles sobre cómo torturar a una persona. Las personas que se creen muy importantes, como un malvado y sádico Kage-Ozne-san para un ejemplo aleatorio, por lo general tendrán un periodo de atención muy corto, no acostumbrados a tener que esperar nunca por nada en su vida. Y así, Yondaime se puso a trabajar en sus traviesos mecanismos. Minato no se consideraba un hombre cruel por lo que estaba haciendo, por lo que se sentía justificado en hacer que el Kazekage esperara un poco más y, de todos modos, estaba realmente atrasado en el papeleo. Papeleo, la perdición de la existencia de Minato. En segundo lugar estaba el mal en sus muchas formas, excluyendo el papeleo, ya que trascendía todos los males combinados, incluido el Kyuubi, y en un distante tercero detrás de esos dos pilares del mal estaba el fanfiction de él y su amado estudiante Kakashi haciendo todo tipo de cosas. Cosas obscenas.
¿Por qué? ¿Por qué escuché a Shinigami-sama cuando dijo que encontró un conjunto interesante de historias que me involucraban? Su idea de interesante incluye la inundación gigante que mató a más de 4000 personas hace un milenio, debería haberlo sabido mejor. Mientras Minato estaba ocupado con sus pensamientos masoquistas, la chica zorro había logrado deslizarse hacia el lado de Minato y comenzó a sentir algo. Algunos podrían sospechar que Minato se asustaría, incluso le gritaría a la chica zorro. Sin embargo, sus sospechas serían erróneas, ya que Minato se sentó tranquilamente a un lado de su bolígrafo y logró mantener los ojos en blanco. Fox Gale-chan. Minato dijo el nombre a la ligera, aunque no tenía mucho sentido y el Kazekage no pudo evitar que su ceja se elevara hasta la línea del cabello debido a ese extraño nombre. Sí, Yondaime-sama. La chica zorro esperaba que a Yondaime le hubiera gustado sus acciones. Tengo un nuevo nombre para ti, Minato dijo la declaración simplemente, y la chica zorro apenas pudo contener su alegría. Te llamaré Tsunade. Ante esto, la chica zorro tenía una expresión muy feliz en su rostro, sin obtener la referencia. El Kazekage, por otro lado, escupió el agua y solo tomó un sorbo, con los ojos desorbitados, tratando de no sonreír ante el nombre. No estaría bien que un maníaco malvado sonriese, ¿verdad? Bueno, además de esos psicóticos. Minato miró a Atrox, el Yondaime Kazekage, y sonrió levemente. ¿Te pasa algo, Atrox-san? En este punto su voz estaba llena del calor de la victoria, porque sabía que había roto el Kazekage, ahora solo estaba echando sal en la herida conocida como felicidad. Atrox tenía problemas para ser feliz. Escena retrospectiva. Felicitaciones Kazekage-sama, su esposa ha dado a luz a un niño. El Kazekage sonrió y luego su rostro se contrajo locamente. Curiosamente, la sonrisa parecía más antinatural que la mirada retorcida que ahora tenía en su rostro. Maten a mi esposa y pongan al demonio de una cola en mi hijo. Señor. Ataúd del desierto. Con eso, el desventurado médico murió instantáneamente y el Kazekage ya no sonreía. Todo volvería a estar bien en su mundo pronto. La felicidad era para los tontos que no se daban cuenta de que sus vidas no tenían sentido, que la muerte se los llevaría a todos. Que nada más que el poder puede hacerte inmortal, aunque solo sea en la memoria. En algún lugar lejano, cierto dios de la muerte puso los ojos en blanco. Fin del flashback. El Kazekage gruñó, al mismo tiempo reprimiendo la sonrisa que casi se había formado en su rostro y negó con la cabeza, indicando que no pasaba nada. La razón por la que el estimado Kazekage casi había sonreído era bastante simple, la referencia de Tsunade. Aunque su mejor momento fue unos años antes de su época como Kazekage, Atrox, por supuesto, conocía al famoso médico nin del legendario Sannin de Konoha, entrenado personalmente por Sarutobi, el profesor de Shinobi. Atrox no parpadeó ante un shinobi fuerte, él mismo era un Kage y era imposible de intimidar, mientras estaba vivo. De todos modos, ver a Minato hacer todo el mal le dio algunos problemas a su corazón, por el poder. Sin embargo, Tsunade era famosa por dos cosas además de sus habilidades ninja. 1, ella era horrible jugando. Ni siquiera tuviste que molestarte en emborracharla, solo burlarte de ella, fuera del alcance de tu brazo, eso es, y te conseguiste un Ryou fácil. De hecho, Legendary Suker. En segundo lugar, odiaba a los pervertidos. Aunque la mayoría en el mundo no sabía esto, porque lo escondió bien, Jiraiya era un gran pervertido y Tsunade tuvo que golpearlo contra el suelo en más de una ocasión para tratar de sentir su pecho no tan plano. La razón por la que sabía esto es que sucedió en la arena mientras ellos, junto con Orochimaru, estaban en una misión diplomática, y Atrox se había ofrecido gentilmente a escoltarlos. Nunca más volvería a hacer esa oferta por esos tres. Uno era un fenómeno Kukuku que, en retrospectiva, Atrox debería haber sabido que habría sido el que lo mataría algún día. Él simplemente rezumaba voy a matar a todos algún día a su alrededor. Jiraiya se reía constantemente y escribía en un cuaderno, ¿y este tipo supuestamente era tan fuerte como él? ¡Qué deprimente! En cuanto a Tsunade, bueno, digamos que Atrox todavía tenía el bulto en la parte superior de la cabeza cuando, muy accidentalmente, vio a Tsunade desnudo. ¡Qué perra! Atrox tosió levemente y preguntó con una voz muy apagada, ¿por qué nombraste a la chica zorro como Tsunade? Minato sonrió y el ex Kazekage debería haber levantado la mano y hacer que se detuviera allí mismo. Sin embargo, su curiosidad se apoderó de él y no hizo tal cosa. Bueno, la curiosidad mató al gato. Y para este pequeño escenario, estamos fingiendo que el Kazekage usaba una máscara de gato cuando era un cazador niño, algo que está alineado con el gato. Se llama imaginación. Me alegro de que lo hayas preguntado, Kazekage-san. El hombre de cabello dorado tenía una gran sonrisa en su rostro y el Kazekage estaba un poco preocupado por los horrores que estaba a punto de presenciar.
Verás, esto sucedió hace muchos años, incluso antes de que me llamaran Hokage. Escena retrospectiva. Namikaze Minato estaba acostado en una cama de hospital, recuperándose de un agotamiento masivo de chakra. Minato era un Chuunin para Konoha en ese momento, apenas tenía 16 años. Había sido un Chuunin durante un año, desde que regresó de sus años de entrenamiento con Jiraiya. Jiraiya se había negado a permitir que Minato se uniera a la Academia Ninja, citando la falta de entrenamiento adecuado para su edad. Cuando Sarutobi intentó tranquilizar a Jiraiya diciéndole que no sería un problema, simplemente negó con la cabeza y miró a Sarutobi a los ojos. Lo que vio allí el Sandaime no le permitió seguir discutiendo. Fue un rayo de esperanza. Jiraiya, a pesar de todas sus tonterías y acciones acaloradas, era un joven muy inteligente que tenía una gran percepción para ver el talento oculto dentro de las personas. El mismo Sandaime vio mucho potencial en el joven Minato, pero había dudado en entregarlo a Jiraiya de manera tan simple, sin que Minato ni siquiera aprendiera lo básico. Sin embargo, cuando Minato y Jiraiya regresaron de su viaje, Minato había pasado fácilmente el simple examen de Genin, luego procedió a golpear a todos en el examen de Chuunin, sin siquiera molestarse en ingresar con otros dos compañeros de equipo, lo cual era inaudito, incluso para los más fuertes de Genin. Por supuesto que no fue un problema para él. Lamentablemente, el entrenamiento no había hecho que Minato fuera menos ruidoso. Aunque Sarutobi parecía disfrutarlo bastante, nadie más lo hizo. Lo cual era inaudito, incluso para los Genin más fuertes. Por supuesto que no fue un problema para él. Lamentablemente, el entrenamiento no había hecho que Minato fuera menos ruidoso. Aunque Sarutobi parecía disfrutarlo bastante, nadie más lo hizo. Lo cual era inaudito, incluso para los Genin más fuertes. Por supuesto que no fue un problema para él. Lamentablemente, el entrenamiento no había hecho que Minato fuera menos ruidoso. Aunque Sarutobi parecía disfrutarlo bastante, nadie más lo hizo. Gritarle a la enfermera solo le había proporcionado menos analgésicos, por lo que Minato había hecho pucheros durante todo un día. Estuvo involucrado en la Guerra de las Rocas, tratando de ayudar a cambiar el rumbo a favor de Konoha. Pensó que su actuación hasta ahora había sido lamentable, ya que había tenido que lidiar constantemente con el agotamiento del chakra y casi desmayarse en medio de la pelea. Él fue el único que pensó de esa manera. Usando varias técnicas como el parpadeo del cuerpo y el Rasengan, Minato había comenzado a darle la vuelta a la guerra de formas que nadie pensó imaginables. Su fuerza de carácter junto con su feroz mentalidad en el campo le había llevado a muchas victorias en Konoha solo sobre sus hombros. Llamarlo prodigio no le hacía justicia, incluso como Chuunin ya era uno de los ninjas de élite en todo Konoha, casi rivalizando con los mismos Sannin. Y todos sabían que solo iba a mejorar. Hoy había eliminado a más de 40 shinobi rivales y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital donde Tsunade se había asegurado de que permanecería vivo, si no en las condiciones más cómodas. Apenas podía moverse y apestaba. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado, los únicos que tenían acceso a su habitación en ese momento eran Tsunade y el Hokage. ¿Qué podría salir mal? Decidiendo descansar sus ojos pesados, los cerró, pero no se durmió. A los pocos minutos de su descanso, una gran firma de chakra entró en la habitación y antes de que Minato pudiera tensar su cuerpo, lo reconoció como el de Tsunade y relajó su mente una vez más. Ella venía a menudo para realizar controles de rutina y para asegurarse de que nada más se desarrollara a partir de su agotamiento de chakra. Después de unos momentos de revisarlo, habló. Parece que Minato-kun está dormido en este momento. Por lo general, él está gritando en un pobre enfermera, parece que realmente excedió este momento. Minato arqueó una ceja mentalmente ante el final kun de su nombre. Por lo general, ella lo llamaba mocoso. Supongo que estoy creciendo en ella, hermana mayor. Tsunade tosió levemente y se inclinó sobre Minato, pero no examinó el jutsu. Por lo general, Minato le preguntaba qué estaba haciendo, pero estaba agotado y confiaba en su habilidad para hacer técnicas médicas lo más rápido y eficientemente posible. Chico, ¿alguna vez se equivocó? No podría doler al menos sentir una vez. Minato estaba a punto de preguntarle de qué estaba hablando, ya que esto hizo algo preocupante cuando sintió una mano delgada pasar por debajo de su camisa y comenzó a sentir alrededor de sus abdominales y pecho. Wow, duro como una roca, supongo que Jiraiya hizo una cosa bien, se rió dulcemente de su propia broma y continuó sintiendo a su alrededor, sin notar la cara roja como la remolacha de Minato. Ella, también está pervertida. ¿Quién lo hubiera pensado de esos tres? Solo Orochimaru no está pervertido más allá de lo creíble. Hablar de improbable, Tsunade continuó tanteando alrededor del cuerpo de Minato, todo el tiempo el chico rubio en la cama estaba tratando de reunir el coraje para hablar para que Tsunade se detuviera.
Por supuesto, no había forma de que esto fuera su culpa, y no pensó que Tsunade golpearía a un compañero que estaba al borde de la muerte hoy. Pero esa no era una garantía de 100, que era lo que se requería para hablar durante esto. Finalmente Tsunade se detuvo y Minato agradeció a cualquier deidad que escuchara en su cabeza. Me pregunto qué tan grande es, y así Minato comenzó a maldecir a todas las deidades que podía pensar en su cabeza. Sin embargo, a través de su horror se le ocurrió una idea. Una idea brillante. De hecho, fue tan brillante que casi lo hizo sonreír. Casi. Tsunade afirmó odiar a los pervertidos, pero no le importaba agredir a una víctima supuestamente dormida bajo su cuidado. Es hora de volverse malvado. Tsunade se sonrojó de un bonito tono rojo y comenzó a desabrochar los pantalones de Minato. El rubio esperó todo lo que pudo para que el clímax fuera aún mejor, y cuando pensó que no podía aguantar más, abrió los ojos y murmuró con la voz más inocente que pudo reunir, «Tsunade Nee-chan». Tsunade se congeló por medio segundo, luego saltó lejos como si se quemara severamente y comenzó a temblar de miedo por lo que acababa de hacer. Minato, jugando como si no supiera nada, se dio la vuelta aturdido y miró a Tsunade con los ojos medio despiertos, a pesar de que estaba completamente despierto. Tsunade sonrió y se encogió de hombros. Solo estaba realizando algunos controles médicos. Su sistema de chakras estaba fluctuando en la parte inferior de su cuerpo y me estaba asegurando de que no hubiera problemas causados por su agotamiento. La mentira de Tsunade fue muy suave y tenía sentido, ya que ella era su médico nin asistente. Lástima que estuviera despierto para todo. Minato se sentó y sonrió diabólicamente, y Tsunade se preocupó mucho. Tsunade, pensé que estabas en contra de los pervertidos. Los ojos de Tsunade se abrieron con sorpresa. ¿Estarías en problemas si le digo a alguien? Jejeje. Tsunade arqueó una ceja ante el tono de voz de Minato. Ahora eres mi perra. Los ojos de Tsunade se agrandaron y se desmayó. Fin del flashback. Atrox estaba negando con la cabeza ante la historia mientras que la chica zorro, ahora apodada Tsunade, tenía una mirada muy halagada en su rostro. Sonriendo levemente ante el recuerdo, Minato se enderezó en su asiento e hizo que la sonrisa se desvaneciera, su rostro se volvió severo. Atrox of the Desert, estás aquí para responder por tus crímenes contra la humanidad. Pongámonos manos a la obra. Dentro del mini, Yondaime se estaba dando palmaditas en la espalda. Hombre, soy tan genial, que tenía todo el peso de mi poder como juez de almas. Este Kazekage va a aprender que no te metas conmigo y te salgas con la tuya. Que te jodan, Minato-san. Atrox dijo esto de manera uniforme, sin mostrar ningún indicio del miedo anterior que mostraba. ¡Oh mierda! En primer lugar, los miles que has matado como líder de la arena y por tus manos como shinobi, estás oficialmente perdonado. El Kazekage no pareció ni un poco sorprendido. Vaya, gracias, Minato-sama. La oración de Atrox rezumaba veneno y el sarcástico honorífico al final no ayudó a que la oración pareciera más atractiva. El hombre de cabello rubio mostró una amplia sonrisa, mostrando que Atrox no lo intimidó en lo más mínimo. Sin embargo, no se te perdonará por haber sellado a Shukaku dentro de tu hijo. Gaara, el antiguo gobernante de la hoja, aprendió hacia adelante y entrelazó los dedos debajo de la barbilla y esperó la respuesta de Atrox. Minato-san, no sabía que tu muerte también te convertiría en un hipócrita. Mis espías dentro de la hoja me informaron desde hace mucho que no soy el único que tiene grandes demonios sellados dentro de sus hijos. El pelirrojo dejó que la declaración colgara mientras los ojos de Minato parecían estar en llamas por su furia. Solo que tendrías tanto descaro como para comparar una situación en la que ordenaste que una bestia contenida que no era una amenaza para nadie fuera sellada dentro de un niño con una situación en la que yo dirijo a la bestia con cola más grande matando a cientos de mi gente y a mí. Entregué mi vida solo para que la aldea no fuera totalmente destruida. De alguna manera, no creo que se comparen. Atrox se sorprendió de que Minato le hubiera respondido con más veneno del que había podido reunir. ¿Cómo la muerte debe cambiar a las personas? En mi aldea, el niño es considerado un héroe. En tu aldea, has intentado que lo asesinaran en numerosas ocasiones. ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Minato esperaba que sucedieran muchas cosas. No esperaba lo que realmente sucedió. Atrox se rió. No fue una risa cruel, al menos no del todo. Se llenó de alegría genuina y continuó durante muchos momentos antes de que finalmente se apagara. Oh, cómo te compadezco en este momento, Minato-san. Había una crueldad en sus palabras con la que el rubio no se sentía cómodo. No sabía lo que significaban sus palabras, y con este trabajo era un mal hábito estar desinformado. Aquí tienes una noticia de última hora. Tu hijo no es tratado como un héroe, sino como un monstruo. Casi como si fuera el mismo Kyuubi.
Tus aldeanos, e incluso algunos shinobi, no son mejores que los míos, Minato-san. Las palabras de Atrox clavaron a Minato como una daga en el corazón, y no pudo contestar. Su confusión y ansiedad debieron reflejarse en su rostro. No temas, Minato-san, si las cosas salen como creo que irán, tu mentor estará aquí para explicarte las cosas antes de que te des cuenta. Ahora, ¿por qué no me envías a donde vayas, ya que mi objetivo del día es... Pasó y ya no deseo hablar contigo. Atrox se reclinó en su silla y esperó a que Minato hiciera lo que fuera que hiciera. Minato, por su parte, solo pudo asentir tontamente y formar los sellos al reino donde deseaba enviar al antiguo Kazekage. Aunque hizo su tarea con la misma habilidad de siempre, su mente estaba en otra parte. Las palabras de Atrox habían recibido un duro golpe. Atrox se acercó al portal azul giratorio que Minato había creado para él y le dio una mirada más de pasada a su otrora rival y amigo. Minato, nunca podría dejar de ser un bastardo, ¿verdad? Con ese pensamiento caprichoso, Atrox cruzó el portal y se cerró detrás de él. Sentado en su escritorio, el Yondaime levantó la cabeza y sus ojos mostraron una furia mal contenida como nunca antes había estado allí. La próxima persona que venga aquí desde Konoha, tendrá que responder por esto. Con ese pensamiento, Minato volvió a su papeleo. Fin del capítulo, gracias por ver el video, próximo capítulo muy pronto.